Bueno, shalom amigos y amigas que están conectados para compartirles un poquito del estudio de esta semana de Shabbat, que es el capítulo 8 en adelante del libro que se llama en hebreo Bamidbar, traducido como el libro de números en las versiones de su Biblia. Y el día de hoy entre los temas, entre los temas que se menciona aquí en el estudio semanal de la Torah, de la instrucción, justamente es Ve a Aloteja, es el estudio cuando asciendas, y tiene que ver entre otros temas un poquito sobre lo que es la menorá, el candelabro de 7 brazos. Tiene que ver la consagración a los levitas a cargo de Hashem a través de Aarón. Tiene que ver también con la edad del servicio de los levitas, que me parecen temas interesantes como para compartirles. En el capítulo 8 del libro de Bamidbar o Números dice la menorá o el candelabro. Recuerden que la menorá se traduce candelabro. Hablamos del candelabro que tiene 7 brazos, que estaba en el lugar santo, porque dentro de lo que es el Mishkan o el tabernáculo había el atrio, los patios, el lugar santo o Kadosh y el santo de los santos, que es donde estaba el arca del pacto, donde el Kohen Gadol, o sumo sacerdote, solo podía ingresar una vez al año en el día del Yom Kippur. Pero la menorá es un candelabro de 7 brazos que por orden de Hashem tiene que estar en el lugar santo, ya que en el tabernáculo, al no haber ventanas, no iba a ser obviamente iluminado por luz exterior, sino por el candelabro, que era la luz interior del lugar santo. Entonces la menorá, dice Hashem, le habló a Moshe diciendo que le transmitiera a Aarón y que le dijera: cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deberán estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá. Es decir, habían 7 luminarias que eran encendidas, iban en dirección al centro donde estaba la menorá o el candelabro de 7 brazos. Las 6 luminarias laterales deben estar orientadas hacia la luminaria central, y así hizo Aarón. Recuerde que Aarón era el primer sumo sacerdote o el primer Kohen Gadol. Aarón encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así estaba hecha la menorá, de una sola pieza de oro labrado desde su base hasta las flores que la ornamentaban en el candelabro, y que era su parte más delicada. Era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que Hashem le mostrara a Moshe, así tal cual fue hecha la menorá. Es decir, la menorá va a ser hecha en base a la que Dios le va a mostrar a Moisés desde el monte, ¿no es cierto? Entonces Moshe no sabía cómo debía ser la menorá. Entonces en el monte Sinaí, Hashem le mostró una y le dijo: así, de acuerdo a este diseño, deberás hacer la menorá. Entonces la menorá o el candelabro que iba a iluminar el lugar santo era de 7 brazos y era de oro puro. El comentario dice que la presente sección de la Torah comienza con la orden de encender el candelabro en el santuario, y el santuario tiene que ver tanto con la luz exterior como la luz interior. Entonces cada uno de nosotros mismos, en cierta manera, somos un candelabro que podemos iluminar al mundo e iluminarnos internamente a nosotros, ¿no? Entonces el alma también en la Biblia es visto como una luz, ¿no es cierto? Entonces, a la cual debes alimentar y mantener encendida. Así como la luz de un candelabro se expande iluminando todo alrededor, también tú debes hacer lo mismo, y no te contentes con iluminar solamente tu mundo, sino también el mundo de los que te rodean. Entonces, el alma o la nefesh en la Torah es visto también como una luz. Entonces el hombre, en cierta forma, dice acá el comentario, que es como una lámpara, ¿no? Un comentario interesante sobre el capítulo 8 de la menorá es que textualmente el verso 1 no dice cuando enciendas, sino cuando eleves, sino que las versiones le traducen como enciendas, pero en el original dice cuando eleves, ya que según este comentario Aarón debía encender las luminarias hasta que ellas podían elevarse y mantenerse por sí mismas
sujetas un rato en el aire, en sentido figurado, tú también debes tenderle la mano al prójimo tantas veces como sea necesario, hasta tanto él esté en condiciones de mantenerte por sí solo o de mantenerse por sí solo. Y en el verso 4 lo interesante también es que Hashem le dice a Moshe que arrojara el bloque de oro puro al fuego, y la menorá, según este comentario, se hizo por sí sola. En opinión del Midrash, en cambio, fue Hashem mismo quien hizo la menorá, por lo que la frase así fue hecha la menorá deberá tomarse en su sentido literal, así tal cual el Hashem hizo la menorá. Entonces, hay comentaristas que dicen que de hecho la menorá fue hecha por las personas que Dios designó, pero hay comentarios que también dicen que la menorá fue hecha por el mismo Hashem. Cuando Moshe botó el oro, automáticamente en el fuego la menorá apareció ya hecha. Y también en esta porción menciona sobre la consagración de los levitas. Es interesante como en la Gemara, por ejemplo, la Gemara, que es uno de los escritos que está en el Talmud, menciona y dice que para que alguien sea un Kohen Gadol o sumo sacerdote, aparte de venir de la línea de Aarón, conforme al mandato de Dios, tenía que tener 3 requisitos, ¿no? Un requisito era que tenía que ser alto y fuerte. El otro requisito, que no tenía que ser enfermo ni feo, sino bonito, agradable, con salud, para poder trabajar en el tabernáculo, y no tenía que tener pobreza económica, sino una persona que tenía un buen bienestar económico. Y es justamente por lo que vamos a leer en el capítulo 8 de Números, verso 5, dice que Hashem le habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los demás israelitas y purifícalos, rocía sobre ellos el agua de la purificación mezclada con la ceniza de la vaca roja. Para los que no sepan, la vaca alazana o la vaca roja era una vaca especial totalmente de color rojo, que si se convertía un cabello o un pelo de ella en blanco o negro, ya no servía la vaca. De igual manera, nada podía haber sido subido sobre la vaca, y cuando se inauguró el Mishkan o el tabernáculo, se tuvo que matar a una vaca roja y purificar tanto a los levitas como al pueblo de Israel para que comience a funcionar el templo. Entonces, para la purificación, cuando alguien tocaba un cadáver, sea de una persona o de un animal, se volvía inmundo. Justamente con el polvo de la vaca roja se le purificaba. En este caso, para que los levitas puedan servir ya en el Mishkan o el tabernáculo, se les tenía que sumergir en agua con ceniza mezclada de la vaca roja. También ellos, los levitas, tenían que rasurarse todo el vello de su cuerpo por primera y única vez. También se sumergían sus ropas, quedaban purificados. Había que sacrificar un novillo como una ofrenda minjá mezclada con aceite. Y aquí viene lo interesante, ¿no es cierto? Que el Kohen Gadol o Aarón, para ordenar, por decirlo así, a los levitas que comiencen ya su ministerio, dice aquí la Torá en el verso 11 que Aarón balancee a los levitas ante Hashem como ofrenda tenufá, ofrenda de movimiento o de vaivén. Es decir, el Kohen Gadol, aunque nos suene raro, tenía que levantar a los levitas, moverles de un lado al otro a cada uno, y de esa manera quedaban ordenados. Así dice la palabra de Dios que Aarón tuvo que levantar a los levitas, y aunque usted se sorprenda, fueron a 22,000 levitas que Aarón tuvo que levantarlos de uno por uno para ordenarlos. Interesante, por eso es que la Gemara pone como un requisito para el Kohen Gadol ser una persona fuerte, ¿no es cierto? Y también la edad de servicio de los levitas. En el verso 23 del capítulo 8 de Números dice que Hashem le habló a Moshe diciendo: esto es instrucción en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión del trabajo en la tienda del encuentro, y a la edad de 50 años se retirarán de la legión del trabajo y no harán más trabajos físicos pesados. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma.
pero no harán más trabajo pesado ya cuando cumplan los 50 años. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. O sea, es decir, en la misma Biblia dice que los levitas comenzaban su oficio a los 30 años y terminaban a los 50 años, pero acá en el caso de Números o Bamidbar nos dice que a los 25 años ellos ya comenzaban a prepararse ayudando a los otros levitas, a los 25 años. Entonces desde los 25 años hasta los 30 años los levitas aprendían el oficio con los otros levitas que ya estaban trabajando antiguos ahí, y en 5 años estaban ya bien preparados. A los 30 años se les ordenaba y comenzaban oficialmente su ministerio, y hasta los 50 años podían dedicarse al ministerio. Y cuando ya cumplían los 50 años, pues dice la Torá o el Pentateuco, prácticamente ya dejaban de hacer trabajos pesados, porque el trabajo en el tabernáculo era muy fuerte. Recuerden que tenían que sacrificar animales en la mañana, en la tarde, en la noche. Habían las ciudades de los levitas, tenían que atender a la gente. Era un trabajo fuerte en realidad. Entonces, los levitas a los 50 años, por orden de Dios, pues tenían que jubilarse o dejar de hacer trabajos pesados. Esos amigos, quería compartirles un poquito de la porción de la Torá de esta semana, y aquí les dejo para los que gusten. Shalom y bendiciones.